Hola, si estás haciendo tu portafolio docente, te voy a presentar esta pauta de evaluación que te va a servir para revisar las 3 clases planificadas, para asegurarte de que no te falte ninguna de las cosas que te están pidiendo. Así que te doy la bienvenida a Anti-Bullying Kit, este canal donde tenemos un montón de videos que te ayudan para pasar este proceso de evaluación y también con estrategias para mejorar la conducta escolar. Esta es una serie de 4 videos que incluyen 4 formatos que te servirán para ir revisando tu portafolio y darle los toques finales. Así que quédate hasta el final del video porque te voy a explicar cómo puedes bajar estos PDFs con estos formatos para que puedas revisar. Bueno, y entonces acá, como puedes ver, tenemos nuestra pauta de revisión para que puedas ver qué cosas te faltan en tu tarea número 1, que son estas 3 clases grabadas. Como puedes ver acá, tenemos 5 filas que cada una representa un código: A1, A3, A4, C2 y C3. Y estos códigos son los que nos van a revisar, como ves acá, en la tarea 1 de planificación: A1, A3, A4, C2 y C3. Entonces, lo que hice yo fue pasarlo de acá y hacer como una especie de resumen de cada uno, porque habían algunas cosas que se repetían. Entonces, son los criterios de que están en el marco de la buena enseñanza. Así que si tienes dudas con alguno, puedes volver y revisar. Por ejemplo, abrimos nuestro marco de la buena enseñanza acá. Y como puedes ver, por ejemplo, acá tenemos el punto C3 y viene con cada uno de los descriptores. Vas a ver que hay algunas pequeñas diferencias, pero lo hice más que nada para simplificar, porque habían unos puntos que un poco se repetían para efectos de esta revisión que te estoy proponiendo. Así que si quieres los puedes revisar. Entonces, ya si estás con tu idea o a lo mejor tienes escritas tus 3 planificaciones, te invito a que las revises conmigo. Entonces primero el primer criterio es el manejo conceptual. Que tenemos aquí el primer punto con un espacio para que tú puedas poner un ticket o algo, para que sepas que lo cumpliste en este caso. Primero tenemos que demostrar que tenemos un manejo curricular y también de saberes disciplinares. Este punto está dividido en 2 en el marco de la buena enseñanza, pero aquí lo puse solamente en 1, porque en el fondo lo que tenemos que demostrar, y tenemos que estar pensando que va a haber un colega de nuestra misma asignatura, de nuestra misma área revisando, entonces tenemos que preocuparnos de no poner nada que sea muy discutible. A lo mejor nosotros, como nos gustan nuestras propias disciplinas, a lo mejor tomamos ciertos enfoques que son un poco controversiales, entonces tenemos que tratar de evitarlo y también tenemos que estar seguros de que estamos cubriendo nuestro marco curricular de una manera correcta. El siguiente punto que teníamos se llama nuevos desarrollos. Y en este caso tenemos que demostrar que nosotros incluimos en nuestra clase algunos nuevos desarrollos en los conceptos, en los contenidos que estamos enseñando. Entonces, en este caso, en alguna de las 3 clases tenemos que fijarnos que estamos en una actividad o algo mostrándoles un nuevo desarrollo. Puede ser, por ejemplo, si estoy en clase de música, a lo mejor mostrar la forma en que hacen música con los software, con los computadores de ahora. A lo mejor si estoy en matemática, alguna aplicación moderna que se haga de las matemáticas, alguna cosa que yo demuestre que conozco los nuevos desarrollos de mi materia y que lo estoy ocupando para mis clases. Entonces, si veo que tengo esto en alguna de las 3 clases, también le pongo un ticket en el espacio que está acá. El siguiente punto dice relación con otros subsectores. Y también, súper explicativo, en el fondo es que nosotros nos preocupemos de demostrar una articulación o en algún punto de clase tenemos que hacerle algún ejemplo, alguna actividad y nosotros tenemos que mencionar en nuestra planificación que este ramo también se ve, por ejemplo, en este otro ramo. Por ejemplo, en música, en primero medio, hay una unidad que tiene que ver con las propiedades del sonido, cómo el sonido se produce y se transforma. Y también en física, también está la misma unidad. Entonces, si estoy en música o en física, puedo señalar, por ejemplo, ustedes en física van a ver esto, puedo hacerles sacar el libro de física para hacer, digamos, una conexión con otro ramo. Ahora, si tú tienes otro ramo, también la cosa es que converses con tus colegas para saber qué cosas del currículum tú lo puedes aplicar dentro de tus actividades, dentro de los ejemplos, para hacer esta relación en alguna de estas 3 clases, para que también cuando te lo revisan tengan un ticket. Así que si tienes eso, también le pones un ticket aquí, o una cruz, como puedes poner acá. Después, el último punto de este criterio del manejo conceptual, le pusimos relación con la realidad. Y es uno de los ítems que nos piden, uno de los
criterios de cumplimiento, indicadores de cumplimiento que estamos incluyendo, y es que nosotros, en nuestros ejemplos, puede ser incluso en la actividad de motivación, al principio es cierto que nosotros tenemos 3 momentos de la clase, entonces tú podrías poner a lo mejor en la motivación, cuando yo hablo, introduzco mi actividad, mi contenido, puedo hacer una relación con la realidad. O sea, si estoy viendo en matemática algún gráfico, puedo hacer que ellos lo puedan ver su uso en su vida diaria. A lo mejor hay algún festival en el entorno del colegio que yo puedo conectar mi contenido con la realidad. Luego que vemos que en algún punto de estas 3 clases que estoy mostrando mis planificaciones, siempre en cada una de estas clases tenemos actividades de inicio, actividades de desarrollo y de cierre. Entonces, que en algún momento yo muestro cada una de estas 4 cosas. Obviamente el primero, que dice marco curricular y saberes disciplinares, es más bien no equivocarse o no poner nada que sea discutible por la persona que nos está revisando. Después tenemos nuevo desarrollo, relaciones con otros sectores y relación con la realidad. Vamos a dar el criterio A3. Dice, domina la didáctica. Esto tiene que ver con la forma en que enseñamos, con las actividades, con las estrategias. Primero, el primer punto es que mostramos variadas estrategias y actividades. Estrategias se refiere a las cosas que nosotros hacemos y actividades lo que hacen los estudiantes. Pero en este caso, lógicamente, tenemos que asegurarnos de mostrar variadas formas, porque así también estamos mostrando que estamos tomando en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, hay niños que son más visuales, más auditivos, más kinestésicos, y también le damos oportunidades para que todos puedan desarrollar las habilidades que estamos trabajando en clases, desarrollar los objetivos de la clase a través de diferentes instrumentos. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, trabajamos durante las 3 clases con una misma historia, con una misma actividad, va a ser difícil que nos pongan bueno este punto. Por lo tanto, para tener bueno este punto, tengo que asegurarme de que yo puse bastantes actividades. Y esta es la gracia de tener una actividad de inicio, de desarrollo y de cierre, porque ya tengo 3 actividades por cada una de las clases. Y si yo varío, por ejemplo, las actividades de cierre, si no las has visto, puedes ver uno de mis videos. Yo doy 6 ejemplos de actividades de cierre. En otro video que también va a salir, no sé si por acá o por allá, 6 de actividades de inicio. Estas actividades son genéricas, digamos, no las inventé yo. Te pueden servir como ideas, las puedes ocupar para que le des diversidad y poder cumplir con este punto que es bastante importante. Luego esto nos dice el siguiente punto, si ya lo revisaste, tienes variedad de actividades, va al siguiente, dice aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje que no es solamente que yo aprendo algo de memoria, algo que está desconectado, sino que yo la nueva información logro que se conecte con otras cosas, que el estudiante lo entienda, lo aplica, lo puede llevar a otros contextos. Eso significa un aprendizaje significativo y tú probablemente, si estás haciendo esta preparación para este portafolio, lo más probable es que estás trabajando, tratando de lograr estos aprendizajes. Así que probablemente tengas un punto bueno inmediatamente ahí. Luego de esto tenemos un punto que digo recursos congruentes, y es que nosotros utilizamos también en la sala de clases variados recursos, porque recuerden que aquí estamos en el punto A3, que es dominar las didácticas, recursos congruentes que sean congruentes y también que sean variados. Ojalá, como vas a tener variadas estrategias, probablemente también tengas acceso a ocupar recursos. Aquí hay un punto importante, es que si tú lees el marco de la buena enseñanza, menciona que nosotros, los profesores, tenemos que preocuparnos de que los estudiantes tengan estos recursos. Obviamente uno no maneja los recursos de los colegios, generalmente uno no puede llegar con todas las cosas para los estudiantes, pero sí es nuestra responsabilidad, según el marco de la buena enseñanza, que los estudiantes los posean. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una actividad y espero que los alumnos traigan sus materiales, si no los traen, yo no puedo dejar a ese alumno fuera de la actividad. Es mi responsabilidad, según este marco que estamos estudiando, que este alumno también tenga acceso a desarrollar estas habilidades. Así que ojo con eso. Este punto es más bien fácil cumplirlo porque yo voy a estar escribiendo esta planificación y es simplemente poner algo que sea a lo mejor novedoso, interesante dentro de la actividad, es cosa que la persona que me está revisando estas 3 clases diga, uy, qué interesante, y le ponga un ticket en esto. Entonces, eso sería. Luego hay otro punto, en el punto A3 de dominio de didáctica, que es que nosotros nos anticipamos a las dificultades que podría tener la aplicación de la actividad que estamos eligiendo. Entonces, esto
a lo mejor los colegas que tienen más experiencia eh, van a saber a lo que me refiero. Uno tiene, cuando parte haciendo clases siempre pone muchas actividades y después empieza como a repetir un poco porque ya sabe las actividades que son mejores, las peores, y también sabe cuáles son las cosas que van a producir algún problema, a lo mejor se va a dañar el ambiente de la clase, entonces yo me anticipo a esos problemas. Un ejemplo es que cuando trabajos grupales, trabajos colaborativos en mi sala de clase, yo ya sé que cuando les pida que hagan los grupos, se van a desarmar, me van a empezar a preguntar si puedo hacer solo, puedo hacer con dos. Entonces uno, como tiene la experiencia, se adelanta a las dificultades que pudiera tener esta actividad en la sala de clases. Uno empieza a decir, ya, solamente pueden ser 3 alumnos, y uno ya, eh, muévanse de esta forma. Uno al tiro empieza a darle las expectativas porque sabe que la dificultad de cambiar de una clase expositiva en que me están mirando todos los alumnos a una configuración de sala en que están en grupos puede tener ciertas dificultades que yo me estoy adelantando. Ahora, ese es un ejemplo. Cuando tú muestres tus actividades, estas actividades de las clases, al menos 1 o 2 veces tienes que poner ahí. Ojalá lo puedes poner textual. Como yo sé que esta actividad, por mi experiencia, la he hecho antes, eh, les pido a los alumnos que hagan esto y esto antes de empezar para que no se produzca. Entonces ahí tú le estás dando las facilidades para la persona que te revise pueda ver que tú reconoces que pueden existir estas dificultades. Bueno, ese sería el punto A3. Vamos a la siguiente fila, que es con respecto a la secuencia de los contenidos. Recuerda que si te tienes alguna duda con esto, puedes hacer la referencia y revisar el marco de la buena enseñanza para leer bien y darte cuenta de lo que estoy hablando. Primero dice, secuencia coherente con los objetivos del marco curricular. Este primer punto es más o menos sencillo, y es que lo puedes cumplir simplemente con mostrar cuál es el objetivo de aprendizaje que sacaste de tus planes y programas, y que esa tenga una coherencia con las actividades y contenidos que estás haciendo. Estas 3 clases no necesariamente son consecutivas. Si lees de ahí, dice que no son de una misma unidad, pero no necesariamente son consecutivas. Entonces, no es necesario que tú ocupes habilidades cognitivas en forma progresiva. Entonces, tienes, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, de la cual hay un video muy bueno, que no lo has visto, puedes verlo para que entiendas de lo que estoy hablando, o la de Marzano, o cualquier taxonomía, pero yo te recomiendo la de Bloom, y ahí puedes ver que las habilidades están en forma progresiva, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, el objetivo curricular es solamente conocer, y parte, dice, esta es la primera clase y ya estoy haciendo como evaluar o analizar con algo que probablemente los estudiantes no van a ser capaces, eso es una incoherencia con el marco curricular, ¿ya? Es medio difícil que ocurra esto, pero de todas maneras es bueno tenerlo en cuenta. Lo siguiente es considerar las necesidades e intereses educativos de los estudiantes, ¿ya? Aquí, ¿cómo yo demuestro que considero las necesidades e intereses? Puedo hacer, por ejemplo, en el inicio de la clase, puedo introducir las clases y demostrar que yo en las actividades hago actividades que incluyen ciertos intereses de mis estudiantes. Por ejemplo, si a mis estudiantes les gusta mucho jugar computador, a lo mejor puedo hacer que mi clase, dar unos ejemplos con eso. Entonces yo estoy tomando en cuenta lo que les gusta a mis estudiantes. O también puede ser que tenga un grupo diverso con ciertas necesidades de aprendizaje, y también yo voy a adaptar las actividades, o hago varias actividades distintas, o a lo mejor le doy facilidades a los estudiantes que tengan necesidades educativas para que puedan realizarlo. Te voy a dar un ejemplo un poco extremo. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante que no sabe leer, a mí me ha pasado, tenía un alumno, tenía un alumno que no sabía leer en séptimo básico. Entonces, cuando yo consideraba sus necesidades educativas, lo que hacía es que, por ejemplo, ponía un tutor al lado del estudiante, un alumno que estuviera más avanzado, para que le fuera ayudando, o a lo mejor le daba la posibilidad de grabar la clase. Buscaba la manera de que el estudiante pudiera aprender tomando en cuenta esa necesidad educativa, que era no saber leer y escribir. En este caso, yo te recomiendo que hables con él o la educadora diferencial. Ellos nos pueden enseñar un montón a este respecto. El siguiente punto dice, actividades coherentes con los objetivos y el tiempo disponible. Bueno, aquí tienes que revisar primero que las actividades que tú propones en la clase, específicamente la actividad de desarrollo, la actividad central,
que cumpla con el objetivo de la clase. Entonces, por ejemplo, si tu objetivo de la clase es crear una infografía sobre algún tema ecológico, por ejemplo, tú tienes tu objetivo ya más completo que ese ejemplo que te estoy dando, y después en las actividades de clase tiene que ser que los estudiantes creen una infografía, no puede ser otra cosa. Entonces esa coherencia es bastante fácil, es que tú leas tu objetivo cuando lo tengas listo y leas la actividad y veas si inmediatamente te vas a dar cuenta si son coherentes o no. Y también coherentes con el tiempo disponible. Si tienes una actividad que sea muy corta o sea demasiado larga, también hay que cambiarlo un poco. Ahora esto es un poco flexible porque obviamente hay grupos de estudiantes que avanzan más rápido y otros que avanzan más lento por diferentes circunstancias que nosotros enfrentamos. Luego esto y el último punto de este criterio A4 dice oral más escrita y más lectura. Si tú lees de ahí en el marco de la buena enseñanza, es un punto que nos dice que en nuestras actividades nosotros tenemos que darle la oportunidad a los estudiantes para que se comuniquen en forma oral, o sea, que ellos hablen, que ellos se comuniquen en forma escrita, que escriban cosas y también que lean. Lógicamente esto va a ir cambiando para los estudiantes, por ejemplo, de preescolar, que todavía no están en ese nivel y todo, pero de todas maneras tenemos que proveer de los momentos para que los estudiantes puedan, si es que están en su nivel, comunicarse en forma oral, escrita y también en forma de lectura. Nos van a estar revisando, va a haber un colega revisándonos eso, así que ojo con eso. Luego vamos al punto C2, estrategias de enseñanza. El primer punto que te propongo revisar acá es que preguntarte si en estas planificaciones consideras los conocimientos previos o intereses. Es un poquito parecido a lo que está acá, pero en este caso nos mencionan los conocimientos previos. Por lo tanto, este punto para mí es cuando tú haces el inicio de la clase, haces cuando constatas conocimientos previos, que es cuando nosotros hacemos alguna actividad para saber si los alumnos tienen los conocimientos para poder aprender. Por ejemplo, si estoy en clase de multiplicación, quiero enseñarles a multiplicar a mis estudiantes, una forma de conocimientos previos sería hacer que hagan una suma, porque si el estudiante no sabe sumar, no va a saber multiplicar. Ahora es un ejemplo un poco fácil, pero tú sabes a lo que me refiero. Tienes que ver las cosas que tienen que saber para poder aprender, tienes que comprobarlas, ojalá en el inicio de la clase. Y ahí estarías cumpliendo con ese punto. Luego, el siguiente punto, estructura de la clase, inicio, desarrollo y fin. En este caso yo te recomiendo que pongas por párrafo, pongas primero inicio, 2 puntos y pongas todo tu inicio de la clase. Luego en el desarrollo pongas la actividad de desarrollo. Desarrollo, 2 puntos, la actividad de desarrollo y cierre también, la actividad de cierre de las clases. Porque he visto que algunos colegas ponen todo junto y es medio difícil saber en qué momento están. Por lo tanto, una forma de darle facilidades, de nuevo, al o al colega que nos va a revisar nuestro portafolio es poner ahí con título explícitamente cuál es el inicio, desarrollo y fin de nuestras actividades. Es como un punto bastante fácil de cumplir. Luego de esto, dice, variedad de actividades de acuerdo a la complejidad. Mira que se empieza a repetir acá un poco. Primero, en el dominio didáctica nos dijeron varias estrategias de actividades y después, en cuanto al punto C2, en que nosotros hablamos de lo que sabemos de estrategias de enseñanza, también variedad de actividades de acuerdo a la complejidad. Quiere decir que nosotros demostramos que tenemos, sabemos y aplicamos diferentes tipos de actividades y que tomamos en cuenta una complejidad que, por ejemplo, que sea lo suficientemente desafiante, que sea difícil hasta cierto punto, para que sea interesante, entretenido, pero que no sea muy fácil tampoco. Eso se refiere un poco a la complejidad. ¿Ya? Esto lo podemos comprobar también ocupando las taxonomías y todo esto, pero desde el punto de vista práctico, me parece a mí que es cuando nosotros sabemos cuando una actividad es muy fácil, es desmotivante para nuestros estudiantes, pero cuando es muy difícil también. Entonces, es un poco encontrar el punto medio. Y también que sean bastantes actividades para que los estudiantes puedan hacerlo. Y esto es una de las razones por la que hacemos inicio una actividad, después desarrolla una o 2 actividades, después cierre una actividad. Entonces ya cada clase tenemos 3 actividades o 4, entonces en nuestras 3 clases que estamos mostrando tenemos entre 9 y 12 actividades. Ya con esto más o menos estamos en un lugar seguro para cuando revisan esto. Luego y finalmente, en cuanto a nuestras estrategias, dicen motivan cognitiva y emocionalmente nuestras actividades
¿Tú crees que son motivantes desde el punto de vista cognitivo, que es un poco lo que te decía antes, de que sean desafiantes, pero que lo puedan lograr, y emocionalmente también, que a los estudiantes les guste? ¿Ya? Si quieres más información puedes leer en el marco de la buena enseñanza, ahí viene una explicación como más teórica, pero la idea de este video, de hacerlo así en video, es explicarte con palabras entendibles de que el fondo es que las actividades sean entretenidas, que les motiven a los estudiantes. ¿Ya? Vamos al siguiente punto, que como ves tú acá dice comprensible para los y las estudiantes. Entonces, en el fondo, este punto nos está evaluando si nosotros estamos haciendo la clase para nuestro grupo específico de estudiantes. Esta es una de las razones por las cuales yo nunca recomiendo tomar las actividades que tienen los planes y programas. Estos como actividades de ejemplo. Porque ahí nosotros nos estamos demostrando que adecuamos las actividades específicamente para mi grupo. Porque no es que uno tome... nosotros sabemos que si tratamos de hacer la misma actividad una y otra vez con diferentes grupos de estudiantes, esto no resulta. Porque cada grupo es un poco distinto. Entonces, tenemos que adaptarlo a mi grupo. Entonces, por ejemplo, el primer punto dice estrategias claras y al nivel de los estudiantes. Específicamente esto quiere decir que, eh, de nuevo, por ejemplo, si yo soy profesor de segundo básico de lenguaje, va a haber un colega que me va a revisar que también sea más o menos del mismo de segundo básico de lenguaje. Entonces, si hago una estrategia que no se adecua a los estudiantes, uno sabe de repente hay estrategias, uno ve en los libros y todo que no van a funcionar con ese nivel, eso se va a notar. Entonces, en realidad, revisar eso, que las estrategias sean fáciles de entender y que sean de buen nivel para mis estudiantes. Luego tenemos el siguiente punto que dice rigurosidad conceptual, que se parece al primer punto que está acá, que es el marco curricular y saberes conceptuales, pero en este caso tiene relación, si lees en el marco de la buena enseñanza, tiene que ver con la profundidad en que yo paso mis contenidos, ¿ya? Entonces está que sean correctos y además que el nivel de profundidad en que estoy enseñando la materia sea también adecuada para mis estudiantes. Como ves, todo este criterio tiene que ver cómo nosotros adaptamos las clases a nuestro grupo de estudiantes. Luego de esto, en el siguiente punto dice secuencia de contenidos adecuada a la comprensión. Quiere decir que nosotros desarrollamos las actividades de una manera lógica, con pasos claros y una secuencia lógica para que vayan aprendiendo. ¿Ya? En el fondo que nosotros no solamente nos planteamos y entregamos la actividad, ya esto hay que hacer y listo, sino que vamos explicando que hay que hacer paso por paso de una manera secuenciada. Eso es más o menos lo que quiere decir este punto. Y finalmente, lenguaje comprensible y preciso. En este caso suena súper lógico, pero muchas veces nosotros no cumplimos con esto porque como estamos haciendo un portafolio, asumimos que esto lo va a leer un colega, por lo tanto ocupamos un lenguaje más bien técnico. Pero lo que deberíamos hacer es que cuando nosotros damos ejemplos de las preguntas que le hacemos a los estudiantes, hacemos como ejemplos del lenguaje que estamos ocupando, que este lenguaje sea comprensible para los estudiantes, para que me puedan entender. Y después, obviamente, si yo hay palabras técnicas que tengan que aprender para poder ir avanzando, yo tengo que irlas explicando e irlas introduciendo de a poco, porque en este punto, si yo ocupo un lenguaje técnico inmediatamente, corro el riesgo de que mis estudiantes se desmotiven, no entienden lo que estoy hablando y que ellos mismos no se den cuenta que el problema es que no entienden un lenguaje técnico en vez de que el problema sea la comprensión en sí. ¿Ya? Esto como ejemplo es un poco lo que pasa con este mismo portafolio. Eh, el lenguaje que se ocupa en el portafolio es un lenguaje como más bien del mundo académico, por lo tanto hay muchas cosas que son difíciles de entender, entonces hay que ir estudiando y como traduciendo a un lenguaje más común, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con esta tabla que está acá. Bueno, entonces, una vez que revisas, tú ya revisaste, a lo mejor ya te diste cuenta qué cosas podrías arreglar y le puedes introducir los cambios a tus a tus tres planificaciones para que todas estas cosas sean obvias y lo más claras posible para el colega o la colega que nos revisa. De esta manera nos vamos a asegurar que nuestra planificación de esta tarea 1 sea mejor evaluada. Bueno, ahora que conociste este formato te voy a invitar a descargarlo. Para eso tienes que hacer doble clic en el link que está aquí abajo en la descripción y eso te va a abrir un formulario en que te voy a preguntar tu nombre de pila, tu mail y también quiero saber
¿Cuándo vas a presentar tu portafolio? ¿Si este año o el próximo año? Porque quiero saber si las personas que están viendo estos videos se están preparando para el próximo año o están preparándose para este año 2019. Una vez que complete eso, apriete el botón y con esto vas a recibir un mail con tus PDF para que puedas revisar tus portafolios. Este documento te va a servir para los 4 videos de esta semana que son para que le des la última revisión a tu portafolio. Te doy las gracias y ahora te invito a revisar el próximo formato, que es la lista de cotejo para la reflexión de la parte A, que vas a poder encontrar acá. Así que haz doble clic en el link que está saliendo acá, en la imagen del video, para que puedas ver este próximo video y también revise si la reflexión está bien, está completa. Nos vemos ahí.